Hay momentos en la historia en los que el ser humano no se reconoce a sí mismo. Se mira y siente que está incompleto, como si fuera una criatura en pausa, como si aún no hubiera terminado de nacer. Imagina esto: no somos seres humanos, no del todo. Somos crisálidas, sí, cuerpos suspendidos en una transformación silenciosa, una metamorfosis que no ocurre en días, sino en siglos, porque hubo un tiempo en el que el ser humano despertó por primera vez dentro de su propio lenguaje. Descubrió que no solo existía, sino que podía narrarse, que podía darle forma a su mundo con palabras, con símbolos, con historias. Ese fue el primer latido, el instante en el que dejamos de ser simplemente naturaleza y comenzamos a ser sentido. Luego vino el espejo, no uno de vidrio, sino uno construido con ideas antiguas, los ecos de Grecia, de Roma, voces que susurraban: puedes ser libre, puedes crearte a ti mismo. Y el ser humano, todavía hablando, todavía incierto, comenzó a moldearse, como arcilla, no para imitar el pasado, sino para reinventar el presente. Ahí empezó la crisálida a tensarse. Pero toda transformación implica conflicto. Mientras unos soñaban con libertad, otros querían moldear al mundo entero en una sola forma, un solo idioma, una sola verdad, una sola manera de ser humano. Y entonces ocurrió algo inesperado: el encuentro. Dos mundos mirándose por primera vez, dos formas de entender la vida, chocando, mezclándose, resistiéndose, y en medio de ese choque surgió una pregunta que aún hoy nos persigue: ¿qué significa realmente ser humano? Algunos respondieron con dominio, otros con diálogo. Algunos quisieron imponer, otros quisieron escuchar. Y ahí, en ese instante, la crisálida cambió, porque el ser humano entendió que no era solo uno, eran muchos mundos habitando el mismo cuerpo. Y entonces ocurrió algo hermoso. El ser humano comenzó a defenderse a sí mismo, incluso cuando no se parecía a sí mismo. Defendió al otro, al distinto, al incomprendido. Y en ese acto se volvió más humano que nunca. Pero la historia no se detuvo, porque mientras esa transformación interna ocurría, algo más crecía. La ciencia, la técnica, el deseo de ir más allá, no solo de las ideas, sino del propio cuerpo. Y aquí es donde la crisálida comienza a temblar de verdad, porque ahora ya no queremos solo comprendernos, queremos rediseñarnos. Imagínalo: un ser humano que ya no está limitado por su biología, que extiende su mente más allá del cerebro, que modifica su cuerpo como antes modificaba el lenguaje. Ya no se trata de escribir la historia, sino de reprogramar al autor. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿seguimos siendo humanos cuando dejamos de necesitarnos como humanos? Tal vez la respuesta no está en elegir entre lo natural y lo artificial. Tal vez nunca lo estuvo, porque desde el principio el ser humano ha sido una mezcla de carne y de idea, de historia y de posibilidad, de límite y de deseo de romperlo. La metamorfosis nunca ha terminado, solo ha cambiado de forma. Hoy no estamos dejando de ser humanos, estamos entrando en otra etapa de la crisálida, más compleja, más incierta, más peligrosa quizá, pero también más libre. La pregunta no es en qué nos vamos a convertir, sino si sabremos reconocernos cuando finalmente abramos las alas.